Buenas noches a todos. Qué placer estar de vuelta con ustedes. La verdad, primero un agradecimiento a todos los presentes y en particular a Veterinarios en Web que nos facilita este espacio, donde vamos a tratar de acercar otra vez los conocimientos de un oftalmólogo de primera línea como Pablo Sande. Esta noche está auspiciada por la línea oftálmica de Brauer, Ocuflox, Dexaflox e Hialurina. Y vamos a hablar, Pablo nos va a hablar un poco de las úlceras corneales en la clínica diaria. Allá cuando yo hacía clínica hace un montón de años atrás, antes de empezar mi actividad en la farmacología veterinaria y básicamente en el desarrollo de medicamentos, la verdad que las infecciones oculares de los pacientes que llegaban a la clínica eran un problema, y el problema básico era por los inconvenientes que tenía el tratamiento oftalmológico. En general la recomendación era administrar cada 2 horas, 4, 5, 6 veces por día, porque, claro, antibióticos en soluciones acuosas, en un medio acuoso, ese medio particular que son las lágrimas y la interfaz entre la córnea y la lágrima, desaparecía rápidamente y había que estar permanentemente reincorporando antibiótico para llegar a un buen resultado. Y la falta de compliance causaba fallas en el tratamiento. Entonces, por allá por 2010 empezamos a trabajar en este proyecto y nos propusimos instaurar un tratamiento eficaz que estuviera caracterizado por un bajo número de administraciones diarias, idealmente una vez por día, como máximo 2 veces al día. Que eso se adapta un poco a las posibilidades de todos los dueños de mascotas, quien más, quien menos, 2 veces por día puede administrar una gota oftálmica. Y bueno, empezamos a trabajar, elegimos la ofloxacina, que estaba en los colirios habituales en medicina humana, que tiene un muy buen espectro en las infecciones bacterianas de globular. Tiene una excelente liposolubilidad que es la principal diferencia que tiene con otras quinolonas, lo que la hace ideal para el tratamiento de las infecciones en el ojo. Y en el mercado farmacéutico, los colirios estaban formulados al 0,3% para ser administrados 4 veces por día. Pero ya por 2010 nosotros estábamos manejando los conceptos de antibióticos, concentración dependiente y tiempos dependientes. Una quinolona es un antibiótico concentración dependiente, es decir, que no es necesario que esté presente durante todo el tiempo para provocar daños en las bacterias, y cuanto mayor es la concentración, mayor es el daño sobre la población bacteriana, que tarda mucho tiempo en recuperarse y en volver a tener este efecto, en volver a provocar patología. Con lo cual, duplicando la concentración de ofloxacina del 0,3 al 0,6%, aumentábamos el daño en las bacterias, se produce un gran efecto posantibiótico, lo que permitía duplicar el intervalo entre dosis. Se lo recomendaban cada 4 veces por día, podíamos darlo 2 veces por día y queríamos probar si podíamos darlo 1 vez por día. Desarrollamos 2 productos con ofloxacina, uno con ofloxacina y la combinación de hialuronato de sodio y conductinsulfato sódico, que tienen un efecto cicatrizante sobre la córnea muy reconocido, un efecto que realmente hace una gran diferencia. Un colirio con corticoides para aquellas afecciones en las que los corticoides son esenciales.
siempre que no estemos hablando de úlcera de córnea, y lágrimas artificiales en base al nato de sodio, que son fundamentales para tratar diferentes tipos de queratoconjuntivitis zika. Hubo que probarlo. Y bueno, lo probamos con Pablo y con otros colegas oftalmólogos de renombre en nuestro país, y el resultado son 2 trabajos, uno con Dexaflox para uveitis y otro para conjuntivitis alérgica, utilizado cada 12 horas, y con Ocuflox, que es lo que hoy nos interesa porque vamos a hablar de úlceras, 2 trabajos. Un trabajo que demuestra la eficacia de Ocuflox en el tratamiento de úlceras medioestromales aplicado cada 12 horas, y otro trabajo que demuestra la eficacia de nuestro Ocuflox en el tratamiento de úlceras superficiales administrados cada 24 horas. La verdad que es todo un orgullo haber participado en este desarrollo y haber completado todas las fases del desarrollo, desde pensar la idea hasta obtener un producto que cumple con esas ideas, y estamos muy conformes con la performance de Ocuflox, Dexaflox y Alurina como herramientas básicas en el arsenal del médico, del oftalmólogo veterinario. Un poco eso es lo que quería contarles. Algunos tips que hacemos en todas las charlas antes de darle paso a Pablo. Capacitación@brower.com.ar es un mail que está a disposición de todos ustedes para hacernos las preguntas que quieran hacernos. La charla va a estar grabada, va a estar disponible para todos los que participaron en la charla. Y después de la charla de Pablo va a haber una sesión de preguntas y respuestas que les pido las hagan a través de el sitio específico que dice preguntas y respuestas. El chat está muy bueno para saludarnos, charlar, hacer alguna acotación, pero la verdad que buscar las preguntas en el chat en medio de un montón de afirmaciones se nos hace bastante difícil. Preguntas y respuestas nos permite ordenarnos y es mucho más fácil para todos. Con esto vamos a presentarlo a Pablo. Pablo Sande es un colega diplomado del Colegio Latinoamericano de Oftalmología Veterinaria e investigador del CONICET aquí en Argentina, un oftalmólogo de reconocido prestigio que nos acompaña desde hace muchos años con nuestra línea oftalmológica. Ya desde los primeros trabajos de desarrollo está trabajando con nosotros, así que es verdaderamente un amigo. Pablo, el foro es tuyo, gracias por estar, gracias por siempre acompañarnos. Buenas noches a todos, buenas noches Carlos, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que muy agradecido a Brower por esta invitación y contento de estar acá de vuelta y de poder compartir otra charla. En serio, muchísimas gracias Carlos, a vos y a toda la gente de Brower que me ha invitado y me apoya en este tipo de webinar y en muchas otras cosas más. Así que mil gracias. Vamos empezando entonces a compartir la presentación y si les parece bien ya comenzamos, ya arrancamos. Esto hay que cerrarlo, si no hace ruido. Ahí estamos. Te voy a sacar por acá. Bueno, buenas noches a todos. Espero que escuchen bien. Si no llegan a escuchar bien, por favor, háganmelo saber. La idea del webinar de hoy es, vamos a tener una hora más o menos de webinar, una hora y monedas, y después nos vamos a quedar con las preguntas. Recuerden lo que les dijo Carlos, traten de hacer las preguntas no en el chat, sino en la zona, en el apartado para preguntas y respuestas. Es mucho más sencillo después encontrarlas y poder contestarle a todos. Si no, a veces se mezclan en el chat y terminamos no contestándole a alguien por ahí una pregunta que valía la pena, ¿sí? Entonces, ya para comenzar, habíamos
hace un tiempo, un mes y medio, ya pasamos demasiado rápido la vida, pero habíamos hecho un webinar sobre casos prácticos en la clínica oftalmológica diaria y cómo, a partir de eso, cómo aprender a medicar, algunos casos típicos, y cómo utilizar, o bien utilizar, tanto el Ocuflox, el Dexaflox o la hialurina. En este caso quería retomar esa iniciativa, esa charla, ese webinar que hicimos la vez pasada, pero ya directamente orientado solo a úlceras corneales. Mantener la misma estructura, el mismo diseño, la misma idea, pero ya directamente orientado a úlceras corneales y cómo utilizar o cómo poder orientarse para diagnosticar bien las úlceras corneales y cómo, de acuerdo a cómo la diagnostiquen, cómo medicarlas correctamente, ¿sí? Cuando hablamos de úlceras de córnea, siempre lo primero que tenemos que hablar es del test de fluoresceína. Nuestro gran amigo, nuestro gran aliado en el diagnóstico de las úlceras de córnea es sin duda el test de fluoresceína. El test de fluoresceína es un colorante hidrofílico que se revela mucho mejor con luz ultravioleta y nos interesa para evaluar la integridad de la córnea, ¿no? El test de fluoresceína, la fluoresceína como tal, se va a adherir al estroma corneal, nunca al epitelio ni nunca al endotelio. Lo cual, cuando hay una pérdida de epitelio corneano, o sea, una úlcera de córnea, se va a teñir esa córnea con verde fluorescente y vamos a poder diagnosticarla. Fíjense las fotos, estamos viendo en la primera foto de la izquierda una lesión corneana que no podemos identificar demasiado bien qué es lo que le está pasando. Sí podemos decir que tiene cierto grado de cronicidad, con vasos sanguíneos que ya de forma arbórea están ingresando a la córnea, pero no podemos diagnosticarla realmente qué es lo que ha pasado. ¿Ya? Le hacemos un test de fluoresceína y vemos cómo se tiñe la zona central de la córnea con verde fluorescente. Como bien dije en la introducción, se revela mucho mejor la fluoresceína con luz ultravioleta. Fíjense en la foto de la derecha, si bajamos un poco las luces y utilizamos una luz ultravioleta para poder revelar mejor la fluoresceína, cómo la podemos ver, cómo se ve mejor en detalle la estructura de la lesión, o sea, la estructura de la úlcera. Así que, como les dije al principio, si vamos a hablar de córnea, lo primero que tenemos que decir es que de córnea, y sobre todo de úlcera de córnea, lo primero que tenemos que decir que nuestro gran aliado para esto es el test de fluoresceína. Nunca debe faltar a la hora de hacer un diagnóstico oftalmológico, hacerle un buen test de fluoresceína a nuestro paciente, ¿sí? El test de fluoresceína nos va a dar mucha información, no solo nos va a dar, y ya lo habíamos visto en el webinar anterior, que no solo nos va a decir si tiene o no tiene una úlcera, nos va a dar información en cuanto a la característica de la úlcera, en cuanto a la forma de la úlcera, y en cuanto a la extensión de la úlcera, y en cuanto a la profundidad de la úlcera. En cuanto a las características de la úlcera, y sobre todo de los bordes de la úlcera, ya habíamos visto en el webinar anterior que nos va a decir si tiene bordes nítidos, si tiene bordes deflecados o si tiene bordes edematosos. Y de acuerdo a si tiene bordes nítidos, la podríamos clasificar como una úlcera simple. Si tiene bordes deflecados, la podríamos clasificar como un defecto epitelial, lo que vimos en el webinar anterior. Y si tiene bordes edematosos, la podemos clasificar como una úlcera tipo melting o una úlcera contaminada. A su vez, también habíamos visto que según cómo se tiña con fluoresceína y cómo revele esa fluoresceína, también nos iba a decir qué grado de profundidad podía tener esa lesión, si eran úlceras superficiales, si eran úlceras estromales, o si ya eran úlceras muy profundas o de cementoceles. Hasta ahí es lo que habíamos visto en gran medida, un poco más, un poco menos, en el webinar anterior, en la parte de úlcera de córnea. Ahora, la idea de este webinar es quedarnos con la tercera parte, ¿sí? La idea de este webinar, si lo puedo lograr, ahí está, es ver cómo el test de fluoresceína también nos ayuda a analizar la forma y la extensión que tiene esa úlcera. Y cómo, a partir de la forma y la extensión que tenga esa úlcera, yo poder darme cuenta qué origen tiene, ¿sí? Poder saber, de acuerdo a lo que veo en ese momento, qué origen, o por lo menos poder pensar o poder
acercarme un poco más al diagnóstico etiológico de cuál es el origen de esa úlcera corneana en particular. ¿Sí? Como hablamos al principio, cualquier tipo de úlcera de córneas que reciban, lo que hay que hacer normalmente es se le hace una antibiótico-terapia y en algunos casos se le administra un midriático ciclopléjico y se reevalúa a las 72 horas. Ustedes llega a nuestro paciente con un ojo rojo, dolorido, le hago un test de fluoresceína, da fluoresceína positivo, como por ejemplo el de la foto, y entonces lo medicamos. Utilizamos ahí antibiótico-terapia, o sea, antibiótico tópico, podríamos usar en estos casos un Ocuflox cada 24 o cada 12 horas, y si lo vemos al paciente dolorido o no, podemos usar un midriático, tanto la tropicamida como la atropina, una gota 2 veces por día, 3 o 4 días. Hacemos eso en el 90% de nuestras úlceras y lo reevaluamos a las 72 horas. A las 72 horas, nuestro paciente tendría que haber mejorado. Por ahí no cicatrizado completamente, pero nuestro paciente tendría que haber mejorado. Si a las 72 horas el paciente no mejoró, es porque hay algo que está retrasando la cicatrización corneal. ¿Sí? Esto un poco lo habíamos tomado la vez pasada. Ahí lo que hay que hacer es empezar a revisar un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que puede retrasar la cicatrización corneal, ¿sí? Qué es lo que puede estar influyendo en la cicatrización de nuestro paciente. Recuerden siempre, los anestésicos tópicos, los corticoides y los AINES tópicos retrasan la cicatrización corneal. Así que si a ese paciente, aparte del antibiótico, aparte de darle Locoflox, había estado medicado con un AINES, por ejemplo, entonces ahí está el problema. Hay que retirar esa medicación. Ni hablar de corticoides o ni hablar de anestésicos tópicos. Recuerden que los anestésicos tópicos dañan el epitelio corneano, están lesionando, son citotóxicos, están lesionando el mismo epitelio que quieren curar. Recuerden que disminuye la tasa de parpadeo, disminuye el test de Mishimmer, disminuye la sensibilidad corneana y con la sensibilidad corneana la respuesta a la cicatrización. No se pueden usar anestésicos tópicos a la hora de como tratamiento médico, ¿sí? Y ya todos saben, por ejemplo, que los corticoides también retrasan o pueden profundizar las úlceras corneanas. No solo retrasan la cicatrización corneal, sino que también pueden profundizar las úlceras corneanas. También puede haber alteraciones mecánicas que no hayamos evaluado, como por ejemplo un entropio, un cilio ectópico, tumores palpebrales, cuerpos extraños. ¿Sí? Si nosotros no removemos esa alteración mecánica, mal va a cicatrizar nuestra úlcera. O pueden ser problemas propios del paciente. Pacientes hipotiroideos responden peor a la cicatrización corneana. Pacientes diabéticos tienen toda una complicación a la hora de la cicatrización corneana. Algunas razas en particular, los Boston Terrier, tienen una mala cicatrización corneana, igual que el Jitsu, ¿sí? Y en algunos otros casos, alteraciones propias del ojo. Por ejemplo, enfermedades específicas, como vimos la vez pasada, que son los defectos epiteliales espontáneos crónicos, o algunas degeneraciones. Por ejemplo, recuerden que las degeneraciones cálcicas, los depósitos de calcio en la córnea, van lesionando la córnea de tal manera, que la van descascarando y van causándole una úlcera. Si esa úlcera yo pretendo tratarla como una úlcera común, una úlcera simple, pero no trato esa degeneración corneana, a mal puerto voy a ir, porque no estoy tratando la base del problema. Pero bueno, todo esto es más que todo de modo introductorio. Entonces, de modo introductorio, como les dije al principio, cuando venga nuestro paciente, hacemos un test de Schimmer, un test de fluoresceína, nos da fluoresceína positivo, entonces lo diagnosticamos con una úlcera corneana, le damos un antibiótico tópico, Ocuflox cada 24 o cada 12 horas, según el grado de la lesión, un midriático ciclopléjico, como la atropina o la tropicamida, cada 12 horas, 3 días, y lo reevaluamos a las 72 horas. ¿Sí? Si no mejoró, tenemos que empezar a ver qué pasó. Una de las maneras, como les dije al principio, y es en lo que va a estar basada la charla de hoy, una de las maneras de poder diagnosticar las úlceras corneanas, o por lo menos poder tener una idea bastante clara de cuál puede ser la etiología de algunas úlceras corneanas, y es lo que vamos a ver en detalle, es ver la forma y la extensión que tiene la úlcera.
Las formas y las extensiones de las úlceras corneanas son muy variables. Son muy variables. Acá les dibujé varias formas en las cuales pueden aparecer las úlceras corneanas. Pero todas, en menor o en mayor medida, les van a dar información. Todas las van a poder, todas esas formas variables que van a ver de tensión de fluoresceína, les van a dar información para acercarlos al diagnóstico. Tienen que aprender a leer el test de fluoresceína como un mapa, esa córnea como un mapa que les está cantando, les está diciendo dónde está el problema, qué es lo que le está causando esa úlcera. Si se ponen más finos y empiezan a mirar un poquito más en detalle, enseguida se van a dar cuenta que la propia forma y extensión de la úlcera les dice cuál es el problema. ¿Sí? Vamos a tener úlceras superficiales, generalizadas en casi toda la superficie corneana. Vamos a tener úlceras redondas, lo que se llaman en hora 12. Vamos a tener úlceras en el sector ventromedial. Vamos a tener úlceras centrales, úlceras en banda en el sector ventromedial, úlceras dorsolaterales, ¿sí? Úlceras lineales mediales o úlceras ventrales, úlceras punteadas. También vamos a poder observar úlceras lineales, ¿sí? Todas las formas y todos los tipos de extensión nos van a decir o nos van a tratar de arrimar o nos van a ayudar a poder llegar a un diagnóstico etiológico de qué es lo que le está causando la úlcera a mi paciente, ¿sí? ¿Cuál es el problema de base de mi paciente? Vamos de a poquito, vamos a ir viendo de una a la vez y vamos a ir encarando los distintos tratamientos de acuerdo a lo que vayamos viendo. La primera que vamos a ver son las úlceras lineales en la zona central, como bien se muestran las fotos, ¿sí? Le hice los esquemas primero, como para que se los fijen en la cabeza, y después vamos a ir viendo algunas fotos. Entonces, las primeras que podemos charlar son las úlceras lineales en la zona central. Una banda en la zona central, ¿sí? Eso se da por alteración del parpadeo, lagoftalmos, por pacientes con buftalmos, o sea, ojos grandes, o pacientes exoftálmicos, ¿sí? Pacientes con ojos hacia afuera. ¿Por qué se da este tipo de úlceras en estos pacientes? Porque en realidad lo que les está diciendo esa úlcera es que los párpados no llegan a cerrar, no llegan a completar el cierre de la córnea, no llegan a tapar completamente la córnea, quedan un poquito mal cerrados, si se quiere, la fisura palpebral, y la banda central queda expuesta y se seca, ¿sí? Un párpado llega hasta acá y el otro párpado llega hasta acá. Entonces la banda central queda expuesta y se seca. Eso pasa en algunos pacientes con alteración del parpadeo, pasa en pacientes con ojos muy grandes, entonces el párpado no llega a cubrir, o por ejemplo con ojos muy afuera y el párpado tampoco llega a cubrir. Fíjense estos ejemplos, el gatito que vemos en la foto de la izquierda, lo que está teniendo, ¿sí? Es un glaucoma crónico, pero ese glaucoma crónico lo ha llevado a un buftalmo, a un ojo más agrandado. Al ojo estar más agrandado, los párpados no llegan a cubrir toda la lesión y tienen toda una úlcera central en banda, en esta zona de acá, que se está secando, porque se está secando. O fíjense este paciente de acá que tiene una alteración neurológica, una alteración en el parpadeo, y sus párpados no llegan a cerrar hasta completamente. El parpadeo no es completo, es incompleto, no llegan a cubrir todo, y se está formando una úlcera central en esta zona de acá. ¿Sí? Y se está formando una úlcera central en esta zona de acá. Fíjense, otros ejemplos, este paciente con una alteración en el parpadeo, ¿ven? Que genera una úlcera central. Toda esta zona se va secando en banda, porque sigue la misma línea de los párpados, entonces va a tener una úlcera central en banda. O fíjense este paciente con un evidente buftalmo, un ojo más agrandado, en lo cual la zona central en banda, ¿sí? Como si fuese la camisetita de Boca, se está secando. Y tenemos esta úlcera acá. O este paciente que le pasa exactamente lo mismo. ¿Ven? Este párpado llega hasta acá, este párpado llega hasta acá, entonces la zona central
se altera. Esa es la primera úlcera que vamos a ver, úlceras lineales en la zona central. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento? Por supuesto, el tratamiento para estos pacientes es tratar la causa primaria, buscar cuál es la alteración del parpadeo y tratar de resolverla. Si tiene buftalmo, por qué tiene buftalmo y medicar también el buftalmo, por ejemplo, si tiene un glaucoma crónico, bajar la presión intraocular, hacer alguna cirugía correctiva colocando una prótesis intraocular. Eso ya verán ustedes o lo charlarán con su oftalmólogo de cabecera. Si tiene un exoftalmo, ver por qué tiene un exoftalmo, fijarse si no tiene un absceso retrovulvar, un tumor retrovulvar, una celulitis retrovulvar, qué es lo que le causa el exoftalmo. Siempre en estos pacientes hay que tratar la causa primaria. Aparte de tratar la causa primaria, tenemos que medicar, ¿sí? Tenemos que medicar a nuestro paciente con un antibiótico para evitar contaminaciones secundarias de esa úlcera y un lubricante que promueva la cicatrización corneana, para evitar que se seque, que se siga secando. En estos casos, el Ocuflox está indicado, ¿sí? Es una de las grandes indicaciones del Ocuflox, porque tiene los dos componentes. Tenemos la ofloxacina por un lado, para evitar las contaminaciones secundarias, y tenemos la combinación de hialuronato y condritin para evitar la desecación de esa córnea, para evitar que se siga secando esa córnea, por un lado, y para promover la cicatrización corneal. Otra de las úlceras que podemos llegar a observar son las úlceras que se dan sobre todo en pacientes jóvenes, en cachorros, en pacientes de 2 años para abajo. Se puede dar en pacientes más viejos, sí, por supuesto, pero es clásico del paciente de entre el año, un poquito menos, y los 2 años de vida. Y son las úlceras redondas en hora 12, como muestra la gráfica, ¿sí? Son úlceras redondas en hora 12. Nosotros hablamos de hora 12 porque hablamos del ojo como un reloj, entonces sería en dorsal, acá, en hora 12, ¿sí? Y con los bordes un poquito deflecados, muy parecido a los defectos epiteliales espontáneos crónicos que veíamos antes. Estas úlceras de córnea se dan en pacientes con cilias ectópicas, ¿sí? Las cilias ectópicas son muy típicas de los cachorros, son pequeños pelitos que nacen en la parte interna del párpado superior, bien en hora 12, y que son muy pequeños, hay que verlos con lupa, y que tocan la córnea. Con el parpadeo producen la lesión, siempre es una lesión redonda y siempre tiene un poquitito los bordes deflecados porque es el mismo pelo que pega el giro, ¿sí? Son pacientes muy doloridos, con el ojito cerrado, todo el tiempo parpadeando y con úlceras crónicas. Son úlceras que no terminan de resolver. Son pacientes que los medican, mejoran, les cortan la medicación y vuelven a empeorar, ¿sí? Siempre son cachorros en hora 12, redondas y con úlceras que los medican, mejoran y después vuelven a aparecer. ¿Qué es lo que pasa? Los medican con un colirio, eso con un colirio con antibióticos, los medican bien, pero claramente el antibiótico hace su efecto, la cicatrización corneana se realiza, el colirio lubrica el ojo, lo cual separa ese cilio de la córnea, entonces el paciente mejora. Cuando sacas el colirio, eso vuelve a tocar y vuelve a lastimar, ¿sí? Fíjense, acá hay 2 fotos, bien úlcera redonda en hora 12, bien úlcera redonda en hora 12, y acá en este paciente se nota bien los bordes deflecados, ¿sí? Por el propio cilio que pega el giro cuando parpadea y lo va levantando de a poquito. ¿Qué es lo que hay que hacer con estos pacientes? ¿Sí? Es una remoción quirúrgica de ese cilio. Con un aumento, con unas lupas de aumento o con microscopio, depende de lo que tengan, hay que hacer una remoción quirúrgica del cilio. Fíjense en esta foto acá se ve perfecto el cilio. El cilio o el pelo siempre va a estar en hora 12, lo vuelvo a repetir, y por regla general está entre el borde pigmentado y no pigmentado del lado interno de la cara interna del párpado superior, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? La resolución quirúrgica de la cilia, y mientras tanto y en el postquirúrgico hay que aplicarle un antibiótico tópico que en lo posible sea viscoso, de tal manera de que vaya lubricando la zona para que ese pelo, hasta que llegue a cirugía, no siga lastimando y no siga lesionando. En estos casos, la combinación de la ofloxacina con la hialurina y el condroitin sulfato es ideal. Tenemos el antibiótico por un lado y por el otro lado
tenemos una solución viscosa que nos va a mantener ese cilio separado hasta que el paciente llegue a cirugía. Otra de las, de las formas y extensiones que vamos a poder observar es las úlceras lineales en ventromedial. Como bien muestra la foto, son úlceras lineales en ventromedial. Estas úlceras son típicas y tienen esta forma porque llevan el recorrido del tercer párpado, ¿sí? Cuando nosotros vemos este tipo de lesiones, que son en ventral y lineal, y que llevan el recorrido, porque llevan el recorrido del tercer párpado, lo que nosotros tenemos que pensar es que lo que hay es un cuerpo extraño detrás del tercer párpado. Es muy común en los pacientes que son, en los pacientes terrier, que suelen meter la cabeza en cualquier lado, en los labradores, en los golden, que se les suelen meter pequeñas semillas detrás del tercer párpado, que vengan con estas lesiones crónicas. En algunos casos son cuerpos extraños lo suficientemente grandes para generar un daño importante y secreción, y el paciente muy dolorido. Y en algunos otros casos son pequeñas semillitas, pequeños residuos, que solo con un buen lavaje suelen desaparecer, pero que en vez de generar un cuadro agudo, generan una úlcera crónica que todo el tiempo no lo ve, que todo el tiempo está ahí molestando, que la medican, mejora, vuelve a empeorar, la medican, mejora, vuelve a empeorar. Otro de los cuerpos extraños que pueden aparecer detrás del tercer párpado es alguna cirugía de la glándula del tercer párpado mal realizada, o alguno de los puntos de sutura de la glándula del tercer párpado que se haya aflojado y haya quedado tocando. Eso también puede pasar. Fíjense en todas las fotos que les pongo, como siempre es igual. Son úlceras con tendencia a ser lineales, ¿sí? Y que siguen el recorrido del tercer párpado, porque cuando sale el tercer párpado por alguna razón, es ahí cuando el cuerpo extraño que está por debajo lastima, ¿sí? Entonces fíjense esta que está bien teñida, que se observa bien, esta que no está teñida pero se observa perfectamente, ¿sí? O esta que es la misma que esta, es sin teñir y teñida, cómo se ve la forma que tiene del cuerpo extraño que está por debajo, y cómo cuando la teñimos observamos perfectamente cómo están levantados los bordes de la erosión que está causando el cuerpo extraño que está detrás del tercer párpado, ¿sí? Está funcionando, si se quiere, como una especie de arado que va arrastrando cuando sale el tercer párpado y va lastimando, ¿sí? Entonces, para que se los graben en la cabeza, cuando vean este tipo de lesiones ventromediales, del lado de la cara del tercer párpado y de forma lineal, les aclaro que es esa forma lineal y que lleva recorrido del tercer párpado porque va a haber otras lesiones ventromediales que significan otras causas de úlceras, que tienen otra etiología. Y acá estamos hablando bien del cuerpo extraño, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer con estos pacientes? Esta es, es una foto de Guille, es una colega, que me la mandó una vez por WhatsApp. Fíjense, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Remover el cuerpo extraño, por supuesto, ¿sí? Remover siempre el cuerpo extraño, y una vez que removemos el cuerpo extraño y hacemos un buen lavaje, el cuerpo extraño lo podemos remover a veces con una pinza cuando es tan grande, y si no, con limpieza exuberante, con limpiezas abundantes, con solución fisiológica o agua en algunos casos si no tienen en ese momento solución fisiológica, ¿sí? Entonces, hacemos la remoción quirúrgica, ¿sí? del cuerpo extraño. Cuando hablamos de remoción quirúrgica no significa que el paciente tenga que ir a cirugía como tal, sino que proparacaína local lo podemos manejar perfectamente, y si el paciente es un poco indócil, podemos en tal caso hacerle una sedación, y si en algunos casos tampoco se deja manejar, si lo deberemos poner en un plano quirúrgico. Pero por regla general estos pacientes se dejan manejar bien, y solo con hacer un anestésico tópico, una proparacaína local, una gota 2 a 3 veces una gota cada 3 minutos, 2 o 3 gotas,
solemos tener una anestesia tal para poder manejar a nuestro paciente y hacer la remoción quirúrgica del cuerpo extraño. Antibiótico tópico, sí. En estos casos, una combinación de un antibiótico como la ofloxacina, que es la que trae el Ocuflox, está perfecto. Una vez que removemos el cuadro, una gota cada 24, una gota cada 12. Recuerden que estos cuerpos extraños, muchos son cuerpos extraños vegetales, así que la tendencia a la contaminación es muy marcada, así que por favor siempre den el antibiótico tópico. Y son pacientes muy doloridos. El cuerpo extraño detrás del tercer párpado lesiona mucho, no solo la córnea, sino también en algunos casos va a lesionar también la conjuntiva. Son pacientes muy doloridos, así que un migrático ciclopléjico como la tropicamida o la atropina, una gota cada 12 horas, 2 a 3 días, también los ayuda. En estos casos, si está muy dolorido y está muy inflamado, también nos podemos apoyar, si ustedes quieren, con un AINES sistémico, no con AINES tópicos. Recuerden que los AINES tópicos retrasan la cicatrización corneal, así que no estarían indicados en estos casos. Sí, con un AINES sistémico, por ejemplo, un carprofeno o un meloxicam, va perfecto para estos pacientes, les disminuye les disminuye mucho el dolor y les mejora todo el cuadro inflamatorio asociado que causa el trauma del cuerpo extraño detrás del tercer párpado, ¿sí? Otra de las formas y extensión que van a poder encontrar son las lesiones o las úlceras de córneas en el sector inferior lateral, ¿sí? El sector inferior lateral. Lo que podríamos decir, según el ojo, para el ojo derecho entre hora 6 y 9 y para el ojo izquierdo entre hora 3 y 6. Pero básicamente es el sector inferior lateral. Cuando nosotros tenemos unas úlceras en ese sector que no terminan por cicatrizar y se tienden a la cronicidad, tenemos que pensar en dos factores puntuales. Y los dos son dos factores mecánicos. Las distiquiasis en esa zona del párpado y el entropion inferior lateral. Muy típico en los perros de cacería, por ejemplo, Weimaraner, por ejemplo, Pointer, y en otro tipo de perros como por ejemplo el Rottweiler, ¿sí? Estos pacientes suelen desarrollar, el labrador también se le da, en el golden también aparece, suelen desarrollar entropion inferior lateral. Ese párpado girado, tocando contra la córnea, va a generar una úlcera. Y esa úlcera es típica de esta zona, de la zona inferior lateral de la córnea, ¿sí? Si ustedes tienen una distiquiasis en esta zona dorsal, ¿sí? No les está causando esta úlcera. Siempre busquen la alteración mecánica en relación a la úlcera. No la van a buscar en la otra punta del mapa, ¿sí? Entonces, si yo tengo una lesión inferior lateral, tengo que buscar la alteración mecánica en inferior lateral. Por regla general, distiquiasis, o sea, pelitos que están tocando, o entropion inferior, o en algunos casos las dos cosas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, fíjense todos estos ejemplos, ¿sí? Acá tenemos una úlcera en inferior lateral, producto de este entropion. Acá tenemos una úlcera muy marcada, ya tipo melting, con mucha secreción, totalmente contaminada, también producto de este entropion. Acá tenemos otro paciente con un entropion y que todavía no ha generado una úlcera como tal, pero sí una queratitis que va a terminar en úlcera en breve. Y acá tenemos un Rottweiler, por ejemplo, que tiene un entropion lateral inferior muy, muy marcado, que ha generado en estos casos una úlcera o un tipo de lesión corneal específica, que es lo que llamamos un granuloma. El roce y la fricción de los párpados en la zona produce una queratitis ulcerativa de aspecto muy característico, muy de la zona, como les acabo de mostrar recién, que puede observarse como un simple edema, como en este caso, ¿sí? O puede ir hasta mayores con una úlcera contaminada, como en este caso, o con un granuloma, como en este caso. Siempre busquen la alteración mecánica en relación a dónde está ubicada la úlcera, ¿sí? Si yo tengo esta úlcera acá, no voy a buscar la alteración mecánica acá, es la otra punta. Tengo que buscar la alteración mecánica acá.
puede ser distiquiasis, o sea, pelos que estén tocando, puede ser entropion perfectamente, o puede ser, por ejemplo, que no lo puse y se me escapó de la lista, una neoplasia, un tumor palpebral acá que esté tocando, ¿sí? También las úlceras inferiores laterales son producto de alteración mecánica en el párpado inferior, en el párpado inferior, sobre todo en la mitad lateral, en la porción lateral, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer para tratar a estos pacientes? Tratamos la causa primaria, por un lado. En estos casos puede ser la resolución quirúrgica del entropio o la distiquiasis, puede ser la remoción quirúrgica de un tumor palpebral, ¿sí? Hay que tratar la causa primaria, ¿sí? Eso es lo primero. Mientras tratamos la causa primaria o mientras buscamos la causa primaria y decidimos muchas veces la cirugía, se medica con un antibiótico tópico para evitar contaminaciones secundarias y que mi paciente se tienda a perforar, como pasaba en este de acá, para evitar este tipo de problemas. Entonces le damos un antibiótico tópico para evitar las contaminaciones secundarias y por sobre todas las cosas buscamos una solución tópica que sea viscosa, de tal manera que genere una película viscosa entre la alteración mecánica del párpado y la úlcera, ¿sí? Para que ese párpado no siga lesionando. Con estas dos características, el Ocuflox es, por sus características y por las necesidades para este tipo de pacientes, el Ocuflox está indicado eso. Tiene un buen antibiótico como la floxacina y tiene una combinación de hialuronato y condroitin que nos ayudan a lubricar toda la zona para que el párpado no esté lesionando hasta que llegue a cirugía. Entonces, resolución quirúrgica y Ocuflox, una gota 2 veces por día, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, este paciente tenía un entropio muy marcado cuando llegó a la consulta, lo ven acá, una queratitis asociada, que en breve va a ser una úlcera, ¿sí? Le dimos Ocuflox cada 24 horas, collar isabelino y lo mandamos a cirugía. Una vez en cirugía ya tenemos todo resuelto el problema, se mantiene con la misma medicación, 10 días hasta que sacamos los puntos y sacamos el collar isabelino. Otro tipo de úlceras que podemos ver y que también nos va a dar mucha idea de qué es lo que está causando el problema es las úlceras en el sector dorsal. Las úlceras que vemos de la mitad para arriba de la córnea, ¿sí? Y muchas de esas úlceras las vemos en forma de arco, como está en la gráfica, ¿sí? Las úlceras en el sector dorsal o las úlceras en el sector dorsal y en forma de arco se pueden dar por varias razones. Ptosis palpebral, muy común en los Golden, por ejemplo. Distiquiasis, muy común en los Shih Tzu, en los Boston Terrier, en los Lhasa Apso, en los caniches. Las agenesias palpebrales de los gatos nos dan este mismo tipo de úlcera corneana, ¿sí? Algunos tumores muy marcados en esa zona también en dorsal nos pueden dar úlceras en esa zona. Como bien les dije anteriormente, tienen que buscar la alteración mecánica, por decirlo de una manera, en relación a dónde está la lesión. Si yo tengo, en este caso, una úlcera en dorsal, entonces tengo que buscar en dorsal. En este caso en particular son úlceras que abarcan gran parte de la zona dorsal, ¿sí? Se extienden en gran parte de la zona dorsal, por eso hablamos de ptosis palpebral, sobre todo de distiquiasis y de agenesia palpebral, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, este paciente tenía una distiquiasis en esta zona de acá, viene en dorsal, fíjense cómo se ven los folículos, ¿sí? Y estaba generando una úlcera en relación, ¿sí? Fíjense, esta úlcera está revelada con rosa de bengala en vez de estar revelada con fluoresceína, pero es exactamente lo mismo. Fíjense, este paciente de acá
tiene una ptosis palpebral y una triquiasis del párpado superior. Fíjense cómo todos los pelos están tocando y lesionando y causando una úlcera en esta zona de acá. O este paciente que tenía una distiquiasis muy marcada en la zona dorsal, que generó una úlcera que se contaminó. Fíjense cómo se ve la secreción tan abundante, la inyección epicleral que tiene este paciente, ya la inyección de vasos sanguíneos sobre la córnea, fíjense este collarete de vasos que ya está ingresando sobre la córnea, el edema muy marcado y la lesión original, o la lesión del comienzo, la úlcera del comienzo, como tiene un infiltrado celular muy, muy marcado porque ya es un cuadro infeccioso grave. ¿Sí? Esta lesión se da por la distiquiasis en esta zona de acá, ¿sí? En el sector dorsal. Fíjense, estos pacientes, lo mismo, un paciente con ptosis palpebral que está generando una úlcera, el dorsal, un paciente típico, un Cocker, que está generando una úlcera típica del sector dorsal, también en forma así aconcavada y lineal, que sigue la misma imagen que el párpado superior, ¿no? O este paciente, es un paciente que cada vez van a ver más, o que deben ver mucho, que es un paciente, es un gato, con un coloboma palpebral, o sea, con un agujero de nacimiento, una falta del párpado, una agenesia palpebral de nacimiento, ¿sí? Que está generando una úlcera por desecación en esta zona porque no está el párpado, ¿sí? Entonces está generando la misma úlcera en el sector dorsal. Todos son ejemplos de cómo cuando vemos una úlcera en el sector dorsal, pueden ser ptosis palpebral, pueden ser distiquiasis dorsales, o pueden ser agenesia del párpado superior, ¿sí? ¿Cómo las tratamos? Por regla general, como les dije al principio, tenemos dos grandes cuadros en estas úlceras. Tenemos pacientes que tienen problemas mecánicos irritativos, la triquiasis y la ptosis palpebral, y tenemos pacientes que tienen síndrome de desecación como la agenesia palpebral. Y esa zona queda sobreexpuesta. Hay que tratarlo con un antibiótico para evitar contaminaciones secundarias, como veíamos en este paciente, ¿sí? Que tiene muy mal pronóstico. Así que hay que usar un antibiótico para evitar contaminaciones secundarias. Y por otro lado hay que realizar la resolución quirúrgica del problema, ¿sí? Hay que hacer la resolución quirúrgica del problema. Para hacer la resolución quirúrgica del problema en estos pacientes, lo ideal es la combinación de entropio en triquiasis, es la técnica de Stades, ¿sí? Y como medicación tópica, entonces lo que hay que utilizar es un antibiótico para evitar la contaminación secundaria, que sea en solución viscosa, ¿sí? Que sea en solución viscosa, para que no separe esa lesión mecánica del ojo, de la lesión corneana, en algunos casos, o para evitar la desecación en otros casos. Para estos dos cuadros, lo ideal es utilizar Ocuflox cada 12 o cada 24 horas. En estos casos en particular es usar cada 24 horas. Y en el postquirúrgico, collar isabelino. Otro tipo de úlceras que vamos a ver en su forma y extensión son las úlceras centrales. Las úlceras que nosotros vemos centrales, bien redondas y centrales, no estamos hablando ya de las que son en banda, se pueden dar por queratitis seca, por la oftalmía o por euribléfaro. Básicamente, cuando nosotros tenemos úlceras centrales, bien redondas, a veces un poco más ovaladas, pero no en banda como vimos las del principio, sino más redonditas, bien centrales, más redonditas, o a veces un poquito ovalada, lo que estamos teniendo es lo que se llama un síndrome de desecación. Lo que está pasando con ese paciente es que esa zona central se seca más de lo que debería secarse. Se seca muy rápido, ¿sí? No llega a lubricarse bien, ¿sí? Ese ojo no se está lubricando bien y la zona más expuesta es la central, es donde más se nota. Eso puede pasar en un paciente que no tenga buena producción lagrimal, ¿sí? Tanto en cantidad como en calidad, lo que diríamos una queratitis seca, o en pacientes que esa córnea está más sobreexpuesta de lo normal. En pacientes con euribléfaro, por ejemplo, cuando hablamos de euribléfaro estamos diciendo que la fisura palpebral es mucho más grande de lo que debería ser y expone demasiado el ojo, ¿sí? Todos esos pacientes desarrollan lo que se llama un estrés por evaporación. Producen buena cantidad de lágrima, pero se evapora muy rápido.
Entonces la zona central se seca y genera lesiones de úlcera de córnea como la que estamos viendo. Fíjense, todos estos pacientes tienen úlceras centrales con síndrome de desecación, ¿sí? Y lo podemos ver bien en su forma y en su extensión. Son todas siempre muy parecidas, bien centrales y redonda, bien centrales y redonda, bien centrales y redonda. Algunas se ven mucho más secas, ¿ven? Algunas córneas se ven mucho más secas, otras ya se ven directamente contaminadas y algunas otras se ven ya directamente con reacción vascular. En todos los casos son úlceras redondas centrales, que nos están diciendo que el paciente está empezando, ese ojo está sufriendo de una o de otra manera de un síndrome de desecación. Se evapora demasiado, la zona central queda expuesta. ¿Cómo los tratamos? Hay que mejorar la lubricación, lo podemos hacer con ciclosporina al 1% en algunos casos, o podemos utilizar la hialurina, que es el hialuronato de sodio, al 0,3%. ¿Sí? Cualquiera de las dos alternativas está bien. La idea es mejorar la lubricación, lubricar ese ojo para que no se siga secando. Por otro lado, ¿sí? Hay que evitar las contaminaciones secundarias, como bien veníamos diciendo desde el principio, entonces para eso podemos utilizar el Ocuflox, una gota cada 24 en algunos casos, o una gota cada 12 horas en otros casos, según la severidad de la lesión, y en algunos casos podemos apuntalarnos o podemos ayudarnos con alguna cirugía. En estos casos, la cirugía en sí es reducir un poco la fisura palpebral, reducir un poco el tamaño de la fisura palpebral para evitar que el ojo se seque tanto, ¿sí? Con el fin de evitar que el ojo se seque tanto, ¿sí? Eso lo podemos hacer, fíjense, por ejemplo, estos son ojos que se están secando, bien centrales, este es muy evidente, este es muy contaminado. Fíjense este ojo que se está secando toda la zona redonda y central, ¿sí? La lesión redonda y central. Pero como les decía, esto se puede hacer de forma transitoria o se puede hacer de forma definitiva. De forma transitoria podemos usar las grapas quirúrgicas, como es este caso de este paciente, que tiene colocada una grapa quirúrgica para reducir la fisura palpebral durante un tiempo, a ver si logramos lubricar el ojo. Lo podemos hacer con una grapa quirúrgica, como les decía. O en algunos otros pacientes también lo podemos hacer con un punto de sutura, ¿sí? También se puede hacer con un punto de sutura. O si no, de forma definitiva, se puede hacer una cantoplastia medial o cantoplastia lateral, según la necesidad del paciente y la habilidad del cirujano, ¿sí? Normalmente lo que se recomienda es hacer una cantoplastia modificada por Fuchs para evitar que se abran los puntos. Pero en todos los casos, cuando nosotros tenemos un estrés por evaporación, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un estrés por evaporación y lo que llamamos un síndrome de desecación, lo que hay que hacer es mejorar la lubricación, ya dijimos, podemos usar hialurina o podemos usar ciclosporina al 1%, evitar las contaminaciones secundarias con Ocuflox y reducir la fisura palpebral, tanto sea de forma transitoria como permanente, de acuerdo a lo que querramos. Estas úlceras, acuérdense, son úlceras redondas y bien centrales. ¿Sí? Otro tipo de úlceras, otro tipo de forma y extensión que podemos llegar a ver son las úlceras difusas ventromediales. Recuerden que en la zona ventromedial teníamos úlceras lineales que seguían el recorrido, úlceras lineales que seguían el recorrido del tercer párpado, y esas eran por cuerpos extraños en la cara interna del tercer párpado. Normalmente biológicos, semillas, alguna cuestión de ese tipo. En este caso, no estamos hablando de ese tipo de úlceras, sino que estamos hablando de úlceras más difusas, no con un dibujo específico, pero también en el mismo sector. Esas úlceras se pueden dar por entropio medial, o sea, por una alteración del párpado en esa zona de ahí, o por lo que llamamos triquiasis del pliegue nasal, que los pelos del pliegue nasal
crezcan de forma errónea a tocar esa zona de ahí. ¿Sí? Esos son la triquiasis del pliegue nasal, se dan en la mayoría de los perros de pelo largo y cara chata, Shih Tzu, Lhasa Apso, en algunos caniches, como que no tenga la cara chata, ¿sí? Y el entropio medial se da en muchos pacientes con macroblefaron o en algunas pacientes de talla chica. Boston Terrier, Bulldog francés, Bulldog inglés, caniches. Todos esos pacientes tienen tendencia a tener entropio medial. Cualquiera de estas dos afecciones nos van a causar úlceras difusas en el sector ventromedial, también cercano al tercer párpado, pero no hay que confundirlas con las otras. Fíjense, acá hay varios ejemplos de lo que estábamos hablando recién. Fíjense, una pequeña úlcera vascularizada por un entropio medial, una úlcera contaminada, fíjense el punto ya de acúmulo de células blancas y el edema alrededor por una triquiasis del pliegue nasal. ¿Sí? Fíjense cómo los pelos están tocando todo el tiempo la córnea. Fíjense, esta que está acá, también tienen una úlcera difusa en el sector ventromedial, y por sobre todas las cosas, fíjense cómo muestra la foto, cómo intentando sacar la foto, se cruzan entre medio los pelos de la triquiasis nasal, que son las que causan el problema. Acá tenemos una úlcera ya contaminada, ¿sí? Por la misma lesión, por una triquiasis, por un entropio medial y una distiquiasis medial. Fíjense el pelito acá. Fíjense acá, una triquiasis del pliegue nasal en una úlcera totalmente contaminada. Fíjense el largo de infiltración celular que hay en toda esta zona de acá y de edema, y la úlcera que era esta pequeña. O ya en úlceras mucho más crónicas, mucho más profundas, ya casi de cementoceles, también por las lesiones, por la mala limpieza y todas estas costras ventromediales que están tocando y lesionando, ¿sí? Cuando vean úlceras en el sector ventromedial, que no sean las lineales que ven normalmente, piensen o en triquiasis del pliegue nasal o en entropio medial. Una de las cosas que sí tienen que tener en cuenta a la hora de chequear a estos pacientes es que, sobre todo, los pacientes que tienen este tipo de úlceras en relación a la triquiasis del pliegue nasal suelen ser úlceras contaminadas. Fíjense, vamos a volver a retomar las fotos, cómo se nota que hay un grado de contaminación y una respuesta inflamatoria muy marcada en esta foto de acá. Fíjense en esta foto de acá, como si la úlcera es más pequeña, igual el exceso de contaminación que tiene esta triquiasis, cómo causa edema e infiltración de células blancas en toda esta zona de acá, ¿sí? Que nos habla a las claras de un proceso infeccioso. Esta también nos habla a las claras de un proceso infeccioso, ¿ven? Tiene un acúmulo de células blancas muy central, justo donde tocan los pelos, y un edema todo alrededor, con infiltración celular también. O esta misma también, todas les van a ver mucha respuesta vascular, mucha respuesta de células blancas y un cuadro infeccioso muy, muy marcado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes? Por un lado, como les dije al principio, hay que corregir el problema de base. De alguna manera hay que tratar de corregir el problema de base, así que si tiene un entropio medial, corregimos el entropio medial. Si tiene una triquiasis del pliegue nasal, corregimos la triquiasis del pliegue nasal. Si nosotros no corregimos el problema de base, a mal puerto vamos a ir por leña. Si yo no corrijo el problema de base, ese paciente va a seguir, por más bien indicado o no que esté la medicación tópica, ese paciente va a ir mal igual. Necesita corregir el problema de base. Entonces, para corregir el entropio medial, se puede utilizar la técnica de Hot-Celsius, modificada específicamente para el canto medial, que consiste, en vez de hacer una banda, hacer directamente un triángulo y 3 puntos de sutura, como se muestra en la gráfica y como podemos ver en este paciente ya operado con su entropio medial, ¿sí? Si es una triquiasis del pliegue nasal, lo que debemos hacer es directamente seccionar el pliegue nasal. Ponemos en esta foto, sería esta zona de acá, directamente sacar el pliegue nasal. Una vez
antes y después de resolver de forma quirúrgica el problema, hay que administrar un antibiótico de última generación, de forma tópica, para evitar todas las contaminaciones secundarias, como les mostraba en algunas fotos, ¿sí? No queremos que nuestro paciente llegue a esto, no queremos que nuestro paciente llegue a esto, y menos a esto, así que hay que evitar las contaminaciones secundarias. En ese caso, utilizar una fluoxacina, una gota 2 veces por día es ideal, ¿sí? Y en el pre y hasta que llegue a la cirugía y post cirugía. Y tratar de utilizar una solución viscosa para evitar que esos pelos sigan lesionando o para evitar que ese párpado girado, ese entropio medial, siga lesionando. En estos casos también el Ocuflox estaría indicado por su combinación con hialuronidato y con sulfato. ¿Sí? Nos evita, matamos 2 pájaros de un tiro. Por un lado damos el antibiótico que necesita y por el otro lado mantenemos una lubricación para evitar que se siga dañando nuestro paciente. En el caso de la triquiasis de pliegue nasal, también es recomendable decirle al dueño que lo peine, que lo bañe y lo peine, y que vaya moldeando esos pelos, o con gel para el pelo o con vaselina líquida, de tal manera que esos pelos no sigan tocando, no sigan tocando esa córnea. Es mejor hacer eso que tratar de cortarlos, porque cuando uno los corta, les genera filo, y después van a seguir tocando, y cuando crezcan un poco cuando crezcan un poco van a volver a tocar, pero esta vez ya con filo. Entonces, resolución quirúrgica, antibiótico tópico en solución viscosa, como puede ser el Ocuflox, ¿sí? Antes de que llegue a la cirugía y por lo menos 10 días después de la cirugía, ¿sí? O hasta que cicatrice la úlcera. Y en el caso de la triquiasis y los pliegues nasal, hay que peinarlos o empezar a moldearlos con vaselina líquida o con gel para el pelo, ¿sí? Otra de las úlceras que solemos ver mucho y que en algunos casos asustan por demás y algunas veces asustan justificadamente son las úlceras superficiales generalizadas. Son esas úlceras que ustedes no tienen con fluoresceína y se pone todo verde, todo completamente verde, ¿sí? Hay de 2 tipos. Tenés las tóxicas simples, como pueden ser aerosoles, shampoo, muy típico paciente que viene de la peluquería, o ya las más severas, que son las pacientes con quemaduras, tanto por ácidos como por álcalis, ¿sí? En todos los casos son quemaduras, por decirlo de una manera, son lesiones tóxicas sobre la córnea, pero los dividimos en 2 porque algunas son muy superficiales y muy simples, shampoo y aerosol, y en otras son muy severas como ácidos o álcalis, ¿sí? Como ácidos o álcalis. Fíjense, por ejemplo, acá tienen varios ejemplos de lesiones por ácidos, por álcalis y en algunos casos por shampoo. Este es un cuadro de un paciente después de la peluquería, con shampoo, en lo cual se perdió todo el epitelio. Es un paciente que medicamos y responde muy bien a la medicación, pero estos ya son cuadros más agudos, son cuadros mucho más complicados, con lesiones ya por álcalis o por ácidos que deterioran completamente la córnea, ¿sí? Producen una reacción vascular muy, muy marcada y deterioran completamente la córnea. Fíjense, esta está fluoresceína positiva toda completa, igual que esta, ¿no? Entonces son úlceras generalizadas de todo el epitelio corneano, ¿sí? Cuando nosotros vemos este tipo de úlceras generalizadas de todo el epitelio corneano, tenemos que pensar o en una quemadura grave, tanto sea por un álcalis como por un ácido, o si viene de la peluquería y no tiene una respuesta inflamatoria tan marcada como puede ser este caso de arriba a la izquierda, y tiene una respuesta como esta, es muy probable que sea por shampoo o por algún aerosol de perfume. Recuerden que el alcohol levanta todo el epitelio corneano. Si yo le coloco una gotita de alcohol a la córnea, a una córnea, se levanta todo el epitelio corneano completo. Así que cualquier aerosol en base alcohólica
cualquier aerosol en base alcohólica va a hacer que se levante todo el epitelio y que produzca este tipo de úlceras generalizadas, ¿sí? Pero a la hora de tratarlo, sobre todo en estos pacientes, como en la córnea central o en estos pacientes, la disyuntiva más grave es saber qué es lo que le pasó. A veces lo podemos saber por información del propio propietario, que nos dice exactamente qué es lo que se le cayó. Tuve un paciente que se metió la cabeza dentro de cemento, por ejemplo, ¿sí? O tuve otro paciente que se lesionó con destapacañerías, tuve otro paciente que se cayó dentro del bañadero de las vacas. Todos esos pacientes ya sabés qué es lo que qué es lo que estás esperando, pero en algunos otros pacientes no sabés exactamente cuál fue la lesión, qué es lo que le cayó en el ojo, si era un álcalis o un ácido. Y llevan tratamientos distintos, ¿saben? Entonces hay que saber, hay que tener una idea de qué es lo que le está pasando. Para hacer eso, lo ideal es, antes de lavar, lo más rápido posible, es medir con una tirita reactiva el pH, que puede ser las mismas tiritas reactivas que usan para orina, medir el pH, colocarlo rápidamente en el saco conjuntival inferior para poder medir el pH. El pH normal es entre 7,3 y 7,7. Si está por debajo de ese pH, entonces el problema fue un ácido. Si está por arriba de ese pH, el problema fue un álcalis. Y también a la hora de hacer el tratamiento y sobre todo a la hora de hacer los lavajes, hay que hacer muchos lavajes hasta que lleguemos a estabilizar el pH. ¿Sí? Vamos midiendo con las tiritas reactivas hasta que lleguemos a estabilizar el pH. Las tiras reactivas nos va a dar en algún punto el origen de la lesión, saber si es un álcalis o es un ácido, y la evolución de nuestros primeros auxilios, ¿sí? Y la evolución de nuestros primeros auxilios. Ahora, ¿cuál es el tratamiento específico que nosotros utilizamos en estos pacientes con quemaduras, por sobre todas las cosas, con esas úlceras superficiales, que a veces no son tan superficiales y bien extensas? Primero, como les dije, es remover el químico. Hay que hacer un lavado copioso con solución de Ringer lactato o solución fisiológica. Y si no lo tienen o el dueño está en la casa y va a tardar en llegar, que hagan limpiezas con agua común, ¿sí? Pero la idea es remover lo más rápido posible el químico. Dependiendo del químico que toque, también es el tipo de remoción. Recuerden que los álcalis forman como jabones, se saponifican y quedan todos depositados en el saco lagrimal inferior. Así que hay que tratar de removerlo en esa zona lo más rápido posible. Por otro lado, los álcalis se activan con el agua, así que hay que remover en una primera instancia lo más rápido posible todo, pero después ya no se puede humidificar más, ya no tengo que exagerar con el agua, con la hidratación, porque estamos reactivando el álcalis, la cal viva, la cal sodada, ¿sí? Por otro lado, hay que promover la cicatrización corneal. Ahí podemos utilizar suero autólogo o heterólogo, lisado de suero bovino, dexpantenol, ¿sí? Podemos también utilizar el clormetilsulfato, el ácido hialurónico, ¿sí? Hay que ayudar y promover la cicatrización corneal. Hay que intentar controlar el proceso inflamatorio que generan estas quemaduras químicas, ¿sí? Estas lesiones químicas, tanto tópico como sistémico. En el caso del sistémico, aunque tengamos una úlcera, sobre todo cuando estamos hablando de álcalis y de ácidos, no cuando estamos hablando de lesiones por shampoo, ¿sí? Estamos hablando de lesiones más severas. En esos casos podemos usar prednisolona o dexametasona tópica, por ejemplo el Dexaflox, ¿sí? Una gota 2 veces por día para evitar el proceso inflamatorio que se está generando. Y en algunos otros casos lo podemos dar también por vía sistémica, prednisolona o carprofen. Hay que prevenir las infecciones, ¿sí? Utilizar quinolonas tópicas, como puede ser la ofloxacina, la moxifloxacina o la ciprofloxacina. En este caso, el Ocuflox, una gota 3 veces por día, pues son lesiones bastante graves, está más que indicado, ¿sí? Y por otro lado, controlar el dolor que se produce por el espasmo del músculo ciliar, con atropina o tropicamida, y el dolor que se produce por la sobreexposición de la inervación corneana. En esos casos, la lubricación con lágrimas artificiales, como con el sulfato o el ácido hialurónico, la hialurina de Broward en este caso,
estarían más que indicadas. Y por último, ¿sí? Hay que hacer tratamientos específicos para controlar el pH, entre 7,3 y 7,7, recuerden que tiene que estar. En el caso de los álcalis hay que usar ácido acético o vinagre diluido, básicamente vinagre diluido al 2%, y en el caso de los ácidos, lo ideal es usar bicarbonato de sodio al 3%. Este sería el tratamiento instaurado de urgencia en las quemaduras, en las lesiones químicas que se producen, por sobre todas las cosas, con ácidos o con álcalis, ¿sí? Que nos van a dar, como les dije al principio, esas úlceras muy extensas sobre toda la superficie corneana, ¿sí? Sobre toda la superficie corneana. Otra de las úlceras, y ya para ir redondeando, ir terminando un poco la charla, y ya son úlceras un poquito más finas, si se quiere, son las úlceras punteadas generalizadas, lo que se llama la queratitis puntata. Otro tipo de úlceras que nos va a revelar la fluoresceína y que nos va a llamar la atención y que su forma y su extensión nos van a decir de qué se trata, es la queratitis puntata. Cuando hablamos de queratitis puntatas, son úlceras puntiformes esparcidas por toda la córnea. Fíjense, estos son dos pacientes con úlceras puntiformes expandidas por toda la córnea, ¿sí? Que teniéndolas con fluoresceína y revelándola con luz UV, ven cómo se ve, ¿sí? Ven cómo se ven todos puntitos por todos lados. También es su forma y su extensión es patognomónica, lo que está pasando al paciente, y es lo que se llama una queratitis puntata. La queratitis puntata es una úlcera de tipo inmunomediado. Es una enfermedad inmunomediada de la córnea de nuestro paciente que genera estas microúlceras punteadas en todos lados. Como es una enfermedad inmunomediada, el tratamiento es un inmunosupresor local tópico, ¿sí? Quedó redundante. Es un tratamiento inmunosupresor local. ¿Sí? En estos casos, aunque los corticoides están contraindicados en úlceras corneales, en esta úlcera corneal en particular, la queratitis puntata, el Dexaflox está indicado. La dexametasona, básicamente, y la combinación de dexametasona con un buen antibiótico, como puede ser la ofloxacina, están indicados. Cada 12, en algunos casos cada 8 horas. Porque lo que hay que controlar acá es el proceso inmunomediado que se está generando, ¿sí? Hay que instaurarles un tratamiento inmunosupresor, que en algunos casos puede ser crónico, y en algunos otros casos cortamos el tratamiento después de un mes y volvemos a ir reevaluando y lo vamos controlando hasta que pueda o no volver a aparecer el proceso, ¿sí? Esto es lo que se llama una queratitis puntata o una queratitis punteada. Y por último, y ya para ir terminando y hablando de forma y extensión de las úlceras, otra de las últimas úlceras de las cuales le quería hablar es las úlceras lineales. Las úlceras lineales, cuando aparecen úlceras lineales en nuestros pacientes, tanto sean gatos como perros, lo que estamos viendo son úlceras virales, ¿sí? Las úlceras típicas virales son úlceras lineales, son todas líneas que se van formando. Fíjense, en estos pacientes tienen úlceras lineales bien típicas. Esta es una foto muy vieja mía, esta es más nuevita, pero por eso se ve tan difuminada. Son úlceras en perros bien de tipo lineales, ¿sí? En estos casos, el tratamiento va encarado hacia dos puntos específicos. Por un lado, hay que utilizar antivirales, como por ejemplo el ganciclovir, ¿sí? 3 a 4 a 5 veces por día. Recuerden que los antivirales son virostáticos y necesito aplicarlo varias veces seguidas para tratar varias veces por día para tratar de controlar el virus. De hecho, algunas presentaciones hablan de 1 gota por hora o 1 gota cada 2 horas. ¿Sí? Así que hay que usar antivirales. El ganciclovir es uno de ellos. Y por otro lado, son úlceras que duelen mucho. Son las lesiones virales, sobre todo en la córnea, suelen ser muy dolorosas. Para evitarle el dolor, por sobre todo que se está dando por la sobreexposición de la inervación de la córnea, lo ideal es utilizar lágrimas artificiales o lubricantes
para mantener el ojo lubricado y bajar ese cuadro doloroso. En estos casos, la hialurina con una combinación de hialuranato de sodio al 0,3% está indicada, ¿sí? Está indicada. Entonces, en estos pacientes con úlceras lineales, que son de origen viral, medicamos con un antiviral y con hialurina 2 a 3 veces por día para controlar la lesión que se está formando y por sobre todas las cosas para controlar el dolor. Entonces ya para ir terminando y no aturdirlos más, la idea de la charla de hoy fue hablar un poco de cómo la fluoresceína nos va a dar más datos de qué es lo que está pasando a nuestro paciente y cómo no solo, la fluoresceína nos va a decir si es una úlcera superficial, estromal o profunda, si es una úlcera tipo melting, es una úlcera, es un defecto epitelial o es una úlcera simple, sino que también la forma y la extensión de la úlcera nos va a dar muchos datos, ¿sí? Nos va a dar muchos datos. Recuerden, hay un montón de formas, hay un montón de extensiones, pero todas nos van a dar un dato de qué es lo que le puede estar pasando a nuestro paciente. Y una vez que nosotros conocemos qué es lo que le está pasando a nuestro paciente, a partir de eso vamos a poderlo medicar mejor. Vamos a poder medicarlo mucho más certeramente y resolver el problema sin que haya complicaciones. Bueno, hasta acá, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por la paciencia. Espero que les haya gustado la charla, que les haya servido y estoy abierto a las preguntas que me quieran hacer. Pablo, como siempre, gracias a vos, excelente la charla y muy interesante cómo desde algo sencillo, que es la forma de la úlcera revelada por la fluoresceína, te aproximás a la etiología de la úlcera y podés ir hacia a una cura que sea definitiva del problema, porque en definitiva, si vos tratás la úlcera, pero no tratás la distiquiasis o no tratás cualquiera de las alteraciones palpebrales que la pueden estar produciendo, no vamos a llegar a ningún lado, se va a volver a producir dentro de 10 días, o sea, vas a suspender el tratamiento y vamos a tener de nuevo el mismo problema. Así que gracias, realmente muy, muy, muy interesante la aproximación. Y desde lo sencillo, porque en definitiva, diagnosticar una úlcera con fluoresceína está al alcance de todos y simplemente es ponerse a pensar un poquito qué nos está diciendo la forma que vemos en la úlcera que hemos diagnosticado. No, muchísimas gracias, muchas gracias, Carlos. Buenísimo, súper claro. Hay ya Gracias. algunas preguntas. Vamos a pasar un poquito a las preguntas que hacen los colegas. Acá un colega pregunta si la luz ultravioleta es la luz de cobalto. Sí, es la Y no, misma. y no daña la luz ultravioleta a la retina al exponerla. No, a ver, no la vas a dejar 3 horas prendida y Es un poniendo. segundo. Es un toquecito para verlo, no pasa nada, no hay problema. Claro, claro. El ciprofloxacino tópico u oftálmico es tóxico para el epitelio si se usa por mucho tiempo. ¿Cuánto Cualquier, sería mucho tiempo? cualquier quinolona no te puedes pasar de los 30 días. Ah, No solo cipro. Cualquier quinolona más de cualquier 30 quinola. días va a empezar a dañar. Claro. ¿Por qué los gatos suelen presentar úlcera corneal después de una cirugía no ocular? ¿Por qué los gatos suelen presentar úlcera corneal después de una cirugía no ocular? Eh, a ver, no debería pasarte eso. Si te pasa, pueden ser dos cosas. Que no sea una úlcera corneal y que sea un secuestro corneal, y eso es por estrés, el estrés que le causó la cirugía. Y lo otro es que en realidad lo que les puede estar pasando es que el paciente, por cualquier tipo de cirugía, queda con los ojos expuestos. Si no le pones ningún lubricante en ese momento, por ejemplo, ponerle una hialurina mientras estén operando de lo que estén, para que ese ojo no se seque, también se le va a causar una úlcera, ¿no? Pero básicamente es por esas dos cosas. O un secuestro corneal por estrés o una úlcera corneal Por central desecación. por desecación. Claro, claro. ¿Se puede utilizar prednisolona cuando hay úlcera corneal y uveitis?
Sí, se puede. Puedes usar un AINES y vas a andar mejor. Porque la prednisolona oral a la larga también te va a afectar la cicatrización corneal. Se considera que oral la puedes usar 3-4 días sin problemas y después va a empezar a afectar. Pero en esos casos también depende un poco del grado de uveitis, pero usaría más un AINES sistémico que no va a afectar. Ujú, ujú. ¿Qué efectividad tiene el suero autólogo en pacientes con úlceras corneales en conjunto con cicatrizantes tópicos versus el tratamiento solo con cicatrizantes? Ahí hay un tema de concepto. Primero, ¿de qué está hablando de cicatrizantes? El suero autólogo o el suero heterólogo es un buen promotor de la cicatrización corneana y es un buen anticolagenasas. Evita la sobreactivación de las enzimas colagenasas, las metaloproteasas, eh, que producen después las úlceras tipo melting. El problema de concepto ahí es que si vos si vos no combinás un suero autólogo con un buen antibiótico, como puede ser la ofloxacina, y solo le estás dando el suero autólogo o le estás dando el suero autólogo y algún otro cicatrizante más, lo único que estás generando es un medio de cultivo mayor para las bacterias que tiene esa córnea. Claro, Si no lo combinás bien, la podés hacer peor. Si lo combinás bien, no vas a tener ningún problema, de hecho va a andar muy bien tu paciente. claro. Pero hay que Hay que tener acordarse que el suero es lo que usamos como nutriente en todos los cultivos celulares que hacemos cuando tenemos que hacer algo en bacteriología o en virología. Y por eso, depende para quién le quieras dar el nutriente. Si se lo querés dar a Claro, la córnea para que vaya bien o si se lo querés dar a las bacterias que están ahí dando vueltas. exacto. Sí. eh, Esto ya hablaste aquí de la uveitis, que podés usar esteroides unos días, pero es preferible usar un AINES. Un aire. ¿Qué criterio debemos tener para administrar el tratamiento antibiótico cada 12 o 24 horas? ¿Puede ir cambiándose la frecuencia? Sí, claramente podés modificar la frecuencia de acuerdo a cómo veas la evolución. Por ahí puedes empezar cada 12 horas, tenés una buena evolución, después lo pasás a cada 24. O en algunos casos estabas cada 24 y ves que no evoluciona bien, hay algo que no te cierra y lo podés pasar cada 12 o cada 8 si querés. Eso, el criterio de cómo vas a modificándolo para un lado o por el otro, va a depender de la evolución del paciente. ¿Qué criterio tomaría yo? Primero, lo primero es la extensión de la úlcera por un lado. A mayor extensión, preferiría usarlo cada 12, a menor Sí, extensión, lo podría usar para cada 24. Y por sobre todas las cosas, ¿cuál es mi objetivo? Si yo creo que tiene una contaminación mayor o es un paciente predispuesto, diabético, por ejemplo, creo que lo usaría cada 12. Ahora, si no es un paciente predispuesto y no está contaminado y lo único que quiero es evitar una contaminación, lo puedo usar cada 24 horas perfectamente. Creo que hay que juntar varios factores para tomar la decisión. No sé si contesta más o menos. no, está perfecto, está clarísimo, está clarísimo. Sí, también el tema de la profundidad de la úlcera, cuando hablábamos de las profundas o las medios tromales, ¿no? Es Sí. decir, medios tromales es preferible que usarlo más seguido y si es una superficial se puede usar con un intervalo mayor, Sí, claro, es según el margen de maniobra que tengas. margen de maniobra que tengan, claro. Si el ojo se está por perforar, no te arriesgues. Pero si el ojo está tranquilo, dale tranquilo, no pasa nada. Claro. Dirección de la página donde se puede volver a ver esta charla, la vamos a mandar por mail en breve. Toda la base de datos de mail de los participantes está registrada y la van a recibir por mail. Y si no la reciben en unos días, pueden pedirla a capacitación@brower.com.ar. Acá nos preguntan sobre si vendemos o venderemos tiritas para medir pH. Ah, Nosotros personas de orina, por eso les dije son lo las de mismo. orina, claro, son las mismas que se compran digamos, en las distribuidoras de instrumental médico, Sí, o cualquier farmacia, vas y las cualquier pedís. farmacia. Claro. ¿Se puede usar ciclosporina en la queratitis puntata? Sí, es una opción también. A mí me resulta mejor usar dexametasona, pero se puede perfectamente. Mm, Te conviene usar ahí, Alberto, ¿no? Sí, Alberto, una combinación.
lo sacás del cuadro agudo con un corticoide, con una dexametasona, y después, si te recidiva mucho, lo dejás con la ciclosporina directamente para evitar las recidivas. Claro. ¿Cuándo indica cultivos? ¿Y qué alternativas aparte de las quinolonas? Cuando indico cultivo, casi nunca indico cultivo, para serte sincero, porque yo indicaría cultivo en pacientes que tienen úlceras contaminadas, y las úlceras contaminadas tienden a perforarse en 24 48 horas. Y el cultivo en esos casos es post-mortem, por decirlo de una manera muy simple. Entonces es más raro que indique cultivos. Sí, lo que hago a veces es hacer citología. El 80% de las contaminaciones de córnea son propias del paciente, y lo que más vas a ver son Staphylo, Strepto y Pseudomonas. Con solo hacer una citología en el momento y tener un gram, ya tenés una idea si va para Staphylo, Strepto o va para, es un bacilo para Pseudomonas. A mí me resulta más fácil eso. ¿Qué otras alternativas tenés aparte de las quinolonas? Un montón. Acitromicina muchas veces podés utilizar. Yo no soy muy amante de gentamicina, tobramicina, casi no los uso, pero sí, como te digo, utilizo mucho, eh, me perdí lo que estaba diciendo. Acitromicina es una opción, Acitro. eso, y si no, suelo usar en pacientes que los veo muy complicados, colirios reforzados. Hago colirios reforzados con cefalosporinas de última generación. Muchas veces utilizo vancomicina en forma de colirio también, pero esos son el 10-15% de los pacientes complicados. La mayoría los manejo con quinolonas y no tengo problema. Perfecto. ¿La queratina indolente o úlcera corneal del boxer tiene un componente inmunomediado similar a la queratitis puntata? No, la queratitis Indolente, sí, sí, indolente queratitis. Sí, o... acá hay un tema de Sí. corrección del corrector. Básicamente de lo que está hablando Evelyn son de los defectos epiteliales espontáneos crónicos, es el nombre completo de la enfermedad. No, lo que hay ahí es una alteración del sindesmosoma, de la unión entre el epitelio y el estroma. Y se considera también que hay una pequeña alteración de la inervación, pero es una alteración bien celular, si se quiere, de la unión celular. No tiene nada que ver con el proceso inmunomediado. Perfecto. ¿Qué antiviral recomendaría? Bueno, hablaste ya del Yo el que más uso es el ganciclovir. ganciclovir, sí. Es un Lo gran que muy, pasa es muy que raro, ¿no? hay Pero una colega de Perú abajo que dice que el ganciclovir no se consigue en Perú. puede ser. ¿Hay algún otro que tengas a mano o que hayas usado, Pablo? Sí, se puede usar la iorudina, ¿cómo se llama? Sí, es el iorudina y usuridina. No me va Y, a salir sí, espera. eh, Hidoxiuridina. ese, gracias. Hidoxiuridina, sí, ese. También, o cualquiera de las hermanas del ganciclovir, por decir una manera. Hay varios. Ujú. Acá en Argentina el que más se consigue, el más sencillo, es el ganciclovir, porque aparte viene en gel. Entonces puedo alargar la posología. No tengo que darlo tan seguido. Perfecto. ¿En qué caso se usa el rosa de Bengala? El rosa de Bengala sirve para teñir células desvitalizadas y tiñe muy bien los lípidos de la película lagrimal. Lo utilizás sobre todas las cosas para ver inflamación crónica de la córnea, y para ver úlceras herpéticas, es mucho mejor porque es mucho más sensible, eh, y para queratitis seca. Perfecto. Bueno, Gianfranco pregunta acá si estos medicamentos en Estados Unidos. No, no están disponibles en Estados Unidos. Si conoces alguno de composición similar. La verdad que yo no. No sobre todo con la doble combinación de hialuronidato y condroitin, o con el porcentaje de ofloxacina, que yo recuerde, no. No, 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 no.
¿Qué agentes bacterianos suelen ser causantes en contaminaciones más frecuentes? Ya hablaste, Staphylos, Strepto, Pseudomonas, y que la orientación la obtenés en una citología. Exacto. ¿A qué llamas colirios reforzados? Son los colirios que haces de forma casera a partir de los inyectables liofilizados. La vancomicina, por ejemplo, es el más fácil de explicar. Viene el liofilizado, haces la dilución con solución fisiológica o con lactato y usas eso como colirio. Perfecto. Cefas también puede ser, hay varios. No tiene que ser nunca en base alcohólica, ¿no? No. Por eso no puedes usar el inyectable como tal, tenés que usar el liofilizado y Y restituirlo. diluirlo en agua, o sea, en agua en solución fisiológica, obviamente. Hay varios libros que muestran bien la técnica y el tipo de concentración y dilución. ¿En cuánto tiempo aproximadamente mejora la úlcera causada por shampoo? Y dice, ¿y todos los shampoos la causan? No todo perro que va a la peluquería tiene que volver con una úlcera, si esa es la pregunta, pero en algunos casos es un accidente típico de peluquería. No, en una semana ya tendría que estar totalmente curado. Por más grande que sea, porque es toda la córnea, en una semana debería estar curado. Son muy superficiales. ¿De qué tratará la próxima plática? Te preguntan. No, este año creo que no tenemos ya otra programada. Seguramente el año que viene vamos a reincidir porque la verdad que han sido súper exitosas. Y esta es la última pregunta que tenemos hoy. Así que, Pablo, mil gracias de nuevo. La verdad que una charla súper interesante desde todo punto de vista, sobre todo porque te abre desde la practicidad cómo llegar a un diagnóstico etiológico mucho, mucho más certero y más oportuno. Muchísimas gracias. Gracias a todos por la participación, gracias por las preguntas. Que tengan muy buenas noches. Acá hay una última que aparece así, algún texto que nos recomiende. ¿Algún libro que les recomiende? Sí. Entiendo yo. Mirá, depende un poco de si son clínicos o quieren hacer oftalmología. Yo creo para un clínico, a mí el que más me gusta es la última versión del, ¿cómo se llama? Del Slater, la que hizo Ron Offrey con David Max y un tercero que no me puedo acordar quién es. Para clínicos me parece que eso. Tengo mi propio libro también, pero queda muy feo que lo venda. No, después me pasas el título y lo vendo yo, no hay problema. No, me acordé porque dice con un amigo, digo, me debe estar escuchando, me está por matar. Pero soy muy malo por eso. No, pero en serio, la última versión del Slater que editó Ron Offrey y David Max es muy amena para leer. Vale la pena. Buenísimo, buenísimo. Pablo, de nuevo, gracias. Buenas noches a todos, que terminen bien la semana. Y bueno, la próxima semana tenemos una charla de cardiología con Fernando Gómez, que realmente ha hecho un trabajo súper interesante con Pimovendán, como para compartir. Y bueno, nos vemos la próxima. Pablo, a vos, si no te veo, empecemos muy bien el año, ya empezamos a despedir este año que se nos termina, pero probablemente nos veamos antes de fin de año. Sí. Abrazo grande, saludos para todos. Un abrazo, muchas gracias por todo. Chao, chao, buenas noches.